Gracias por su asistencia. En el día de hoy, junto con el ministro, el doctor Rubén Darío Risaralde, los hemos convocado para hacer un anuncio muy importante en relación con lo que tiene que ver con el pacto por el agro y el desarrollo rural, comúnmente conocido como el pacto agrario. Como ustedes saben, el pacto agrario tiene dos grandes objetivos. El primero es el de recoger propuestas para los nuevos lineamientos de la política sectorial y agropecuaria. Estas propuestas deben ser definidas en las reuniones de los consejos municipales de desarrollo rural y de los consejos seccionales de desarrollo agropecuario, que están establecidos desde hace mucho tiempo y que se ponen a funcionar con el decreto 1987 que dictó el señor presidente de la República en función del pacto agrario. El pacto agrario es un proceso participativo, es un proceso mediante el cual, con la participación de los actores rurales y sus organizaciones, se está construyendo esta propuesta de política. El pacto agrario, después de que recoja estas propuestas de nivel municipal y departamental y las analice en el Consejo Nacional de Política Agropecuaria y Agroindustrial, elaborará los documentos que deben ser considerados por el Congreso y por el Gobierno Nacional para dictar las nuevas medidas, para señalar cuáles son las orientaciones que va a tener la política sectorial agropecuaria. Adicionalmente, el pacto agrario, haciendo uso de los recursos que se tienen para la vigencia del 2014, en virtud de la extensión del 2 por 1000, va a impulsar la cofinanciación de proyectos a nivel municipal y a nivel departamental. Y en ese tema es que nos vamos a concentrar en esta reunión. Hemos sacado un documento que el señor ministro ya está enviando a los alcaldes y gobernadores, que está colgado en la página web del Ministerio, en donde se encuentran los procedimientos y los requisitos que deben cumplir los proyectos que se van a cofinanciar con los recursos del pacto agrario. Lo primero que hay que señalar es que los recursos disponibles son de 1 billón de pesos para la vigencia del 2014. Lo segundo es que los procedimientos van a ser ágiles, que los campesinos y asociaciones de productores van a poder de una manera rápida recibir estos recursos para cofinanciar sus proyectos. Y lo tercero es que estos proyectos van a ser escogidos y seleccionados por los consejos municipales y por los consejos departamentales de desarrollo rural mediante un proceso de consenso, o sea, no será unilateralmente que los alcaldes y gobernadores van a enviar estos proyectos, sino que estos proyectos serán seleccionados y priorizados a través de reuniones en donde, con la participación de los productores y las organizaciones de campesinos, se seleccionarán estos proyectos. Ahora bien, a nivel municipal se ha establecido que los proyectos que se pueden cofinanciar son de 3 líneas, 3 modalidades. La primera línea son proyectos productivos, los que comúnmente conocemos y que se presentan por las organizaciones de productores al Ministerio o al Banco Agrario o a Finagro, etc. Esos proyectos son siembra, renovación de cultivos, transformación de la producción, proyectos de asistencia técnica o de transferencia de tecnología, proyectos de compra de maquinaria, proyectos de construcción de centros de acopio o plazas de mercado,
Es decir, ahí tenemos una lista de los proyectos que se pueden financiar a nivel municipal y que se denominan proyectos productivos. La otra modalidad de proyectos son proyectos de vivienda rural. Y la otra modalidad de proyectos son proyectos de empleo rural temporal que son presentados a nivel de los municipios. Entonces, resumiendo, a nivel de los municipios se financian proyectos productivos, proyectos de vivienda rural y proyectos de empleo rural temporal. Estos proyectos serán priorizados por los consejos municipales de desarrollo rural. Cada consejo municipal podrá priorizar 5 proyectos de cualquier modalidad. Puede que un consejo priorice 5 proyectos productivos, o puede que se prioricen 2 de vivienda rural y 3 proyectos productivos, o puede que se prioricen 2 de empleo temporal rural, 1 de vivienda rural y 2 proyectos productivos, o sea, en total 5 proyectos productivos. El Ministerio de Agricultura cofinanciará hasta el 70% del valor de los proyectos y a nivel municipal tendremos un tope de subsidio de cofinanciación de 400 salarios mínimos legales que equivalen a 246 millones de pesos. A nivel departamental, los proyectos que se pueden presentar son proyectos productivos de la misma naturaleza de los que se presentan a nivel municipal, proyectos de acceso a tierras, o sea, subsidio para compra de tierras, y proyectos de riego de pequeña y mediana escala. A nivel departamental, el tope para la financiación puede ser hasta el 70% y el tope para la financiación de proyectos productivos es de 4.000 salarios mínimos legales mensuales, lo que equivale a 2.460 millones de pesos por proyecto. En lo que tiene que ver con acceso a tierra, los montos los determinará el Consejo Directivo del INCODER, y en lo que tiene que ver con proyectos de riego y drenaje, cuando se trate de proyectos de riego nuevos, el aporte del Ministerio podrá ser hasta de 4.000 millones de pesos. Cuando sean proyectos de drenaje o sean proyectos de reconstrucción de distritos de riego o drenaje, el monto de este aporte podrá ser hasta 2.000 millones de pesos. Entonces, esos son los proyectos que se pueden presentar. Hay un formulario que se va a colgar en la página del Ministerio, que es para que se llenen, o está la metodología para presentar sobre todo los proyectos productivos, porque los demás proyectos ya tienen una modalidad establecida tanto por el Banco Agrario en lo que tiene que ver con vivienda, como por el INCODER en lo que tiene que ver con acceso a tierra y construcción de distritos de riego. Y a partir de ahí tenemos un cronograma para la presentación de los proyectos. Hasta el 19 de abril se podrán presentar proyectos a los consejos municipales o departamentales de desarrollo rural. Del 20 de abril al 1 de mayo se harán las sesiones de priorización de los proyectos. O sea que un consejo municipal o un consejo departamental tiene 20, 30 proyectos, no los puede mandar todos, tiene que escoger 5. Entonces sesionará para escoger los 5 proyectos que se priorizarán a nivel del departamento o a nivel del municipio para enviarlos al ministerio. Del 1 al 15 de mayo es el plazo para enviarlos a la ventanilla única que creará el Ministerio de Agricultura. ¿Por qué se da un plazo de 15 días?
porque hay unos requisitos que tienen que cumplir los proyectos. Hay que levantar un acta, hay que sacar la certificación de Cámara de Proyectos de Comercio de la asociación que los presenta, etcétera, etcétera. Hay una serie de requisitos que se establecen en el documento que se tienen que allegar al proyecto para enviarlos al ministerio, o sea que hasta el 15 de mayo se reciben los proyectos en el ministerio. Y del 15 de mayo al 30 de junio es el plazo que tiene el Ministerio, Finagro o las demás entidades encargadas de darle la viabilidad y aprobación de los proyectos. O sea que a partir del 30 de mayo ya lo que empieza es del 30 de junio, perdón, del 15 de mayo al 30 de junio, a partir del 30 de junio ya lo que empieza es la ejecución de los proyectos y con una petición o una solicitud o una responsabilidad que deben tener los gobernadores y alcaldes y los consejos municipales, y es que hacerle el seguimiento al desarrollo de esos proyectos para que se cumplan los cronogramas y para que se inviertan adecuadamente los recursos que van a ser desembolsados por el Ministerio de Agricultura. Esa es, pues, en resumen, lo que tiene que ver con el segundo objetivo del pacto, que es la financiación o cofinanciación de proyectos productivos presentados por los municipios o los departamentos. Está enfocado a pequeños y medianos productores. Lo segundo es que dentro de los cuadros de calificación que se establecen en este documento habrá una mayor calificación para los que involucren a más pequeños productores. O sea, si se involucra dentro del proyecto a más pequeños productores, tendrá una mejor posibilidad de que el proyecto sea cofinanciado por el Ministerio de Agricultura. ¿Cómo también están a través de estos proyectos fomentando un poco el tema de la asociatividad entre los... También está establecido en la calificación. Generalmente la mayoría de los proyectos son asociativos, porque deben ser presentados por asociaciones de productores, ¿sí? No son proyectos individuales, deben ser proyectos presentados por asociaciones de productores o cooperativas, ¿sí? De esa manera, pues, estamos fomentando la asociatividad. Ahora, mientras más productores asociados haya, mayor calificación tiene el proyecto para acceder a los recursos. Doctor Prado, hay un paso que usted mencionó entre el 15 de mayo y 30 de junio digamos, del Ministerio de Agricultura. ¿Eso quiere decir que el Ministerio de Agricultura tiene una especie de poder de efecto sobre los proyectos o es simplemente un paso administrativo? No, el tema es que el Ministerio de Agricultura recibe los proyectos en una ventanilla única. Lo primero que examina el Ministerio en esa ventanilla única es que se cumplan los requisitos, que vengan con el acta del Consejo Municipal, que la asociación tenga todos los requisitos legales para poder recibir los recursos, todas esas cosas que se establecen aquí en los requisitos. Una vez se chulíen los requisitos y se establezca que se cumplen los requisitos, el proyecto se manda a la entidad que le va a dar su viabilidad y que hace su aprobación. Si es un proyecto productivo, se manda a Finagro para que le dé la viabilidad técnica y financiera. Si es un proyecto de vivienda, pues cursará por el procedimiento normal que tiene el Banco Agrario para calificar los proyectos de vivienda rural. Si es un proyecto de riego o de acceso a tierras, pues va a los procedimientos normales del INCODER para que allí finalmente el Consejo o el Comité Directivo del INCODER apruebe y le dé viabilidad al proyecto y determine el monto de la cofinanciación. ¿Pero es el Ministerio el que hace esta clasificación o son los productores los que dicen mi proyecto es productivo, mi proyecto es de... Son los productores, claro. Además, solamente se financia una línea dentro de los proyectos productivos. No se puede cofinanciar muchas líneas. Un proyecto productivo no puede tener para siembra, para transformación, para todo eso, sino que se financia la línea, generalmente la que demande más recursos del proyecto productivo es la que se va a cofinanciar por parte del Ministerio de Agricultura. ¿Y hay alguna restricción frente a los plazos en los que se desarrollan esos proyectos? La única restricción es que como es un recurso de inversión,
los recursos son de inversión, deben ser ejecutados dentro de la vigencia actual, la vigencia del 2014. Eso explica por qué estamos con un plazo tan ajustado, porque de lo contrario hubiéramos dado un plazo mucho mayor, pero como los recursos tienen que ejecutarse dentro de la vigencia del 2014, o sea, hasta el 31 de diciembre de este año, pues por eso tuvimos que poner ese plazo para que los proyectos empiecen a recibir los recursos mínimo a partir del 30 de junio del presente año. ¿Cómo van a garantizar un poco la transparencia del proceso a nivel municipal y departamental y que realmente los proyectos que sean, pues sean los que necesita la región, sean los que realmente van a ser rentables? Yo creo que aquí es un proceso participativo que nunca se había dado. Aquí se habían hecho convocatorias para repartir subsidios. En esas convocatorias básicamente participan los que tengan mejores posibilidades de participar en una convocatoria. Lo que vamos a hacer aquí es que las oportunidades de decidir qué tipo de proyectos y hacia dónde se dirigen esos recursos son los consejos municipales de desarrollo rural, en donde deben participar las organizaciones de productores y las organizaciones de campesinos de cada municipio, o los departamentos, en donde también hay organizaciones de productores o de campesinos del nivel departamental que tienen que ser convocadas. Uno de los requisitos que se tiene para que se puedan recibir esos proyectos es que venga el acta con el proyecto. O sea, el día tal se reunió el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, participaron unos que son funcionarios del municipio y participaron unos representantes de tales organizaciones de productores y se realizó la siguiente priorización de los proyectos. Ese es uno de los requisitos principales que se pide para la presentación de los proyectos. Aquí, digamos, por ejecución, ustedes van a girar estos recursos una vez esté aprobado, digamos, cualquier proyecto en un solo, digamos, en un solo contado, y eso ya se cuenta sensible por ejecutado para efectos fiscales, o a ustedes les toca hacer varios giros. ¿Cómo? No, eso depende la manera como se haya presentado el proyecto. Hay proyectos que pueden ser, por ejemplo, compra de maquinaria, de un banco de maquinaria, es un solo giro, pero puede ser un proyecto de siembra y otra cosa, entonces pueden tener varios giros de acuerdo a los gastos que requiera el proyecto durante su desarrollo, ¿sí? Yo quiero además decirles que el pacto va muy bien. Una de las cosas que ha hecho el pacto es reactivar o crear los consejos municipales de desarrollo rural. Esos están establecidos por la ley hace 20 años y generalmente no tenían funcionamiento o no habían sido creados por el correspondiente municipio. Hoy tenemos que se han creado 642 consejos municipales de desarrollo rural, que están activos 507 y que desde el 17 de febrero hasta hoy se han realizado 300 sesiones de consejos municipales de desarrollo rural para discutir las propuestas de política sectorial. Ahora se tendrán que volver a reunir básicamente para discutir la priorización de los proyectos que se van a mandar al Pacto Agrario. En cuanto a los CONSEAS, que son los consejos seccionales de desarrollo agropecuario, que son presididos por el gobernador, se han realizado hasta la fecha 16 reuniones de CONSEAS y aspiramos a que hasta el 1 de mayo se realicen las 32 de los 32 departamentos, no solamente para mandar propuestas de política, sino fundamentalmente para priorizar estos proyectos dentro de estos requisitos que se han establecido en esta semana para la presentación de dichos proyectos. Doctor Pardo, no quedó claro, o no me quedó claro, por lo menos una duda, ¿serían máximo 5 proyectos por municipio y cada uno con topes máximo de 400 salarios mínimos? Sí, sí. ¿Y a nivel departamental hay algún tope de número? En el nivel departamental hay lo siguiente, en el nivel departamental hay 5 proyectos y
dependiendo si es un proyecto productivo, tiene un tope de 4.000 salarios, o sea, 2.400.000. Si es un proyecto de riego y drenaje nuevo, puede tener hasta 4.000 millones de pesos de tope. Si es un proyecto de acceso a tierras, ahí no podemos determinar el tope porque es el consejo directivo, el comité directivo del INCODER, el que se reúne y determina cuántos subsidios das y cuál es el tope de esos subsidios. Dentro de la vivienda rural, a nivel de los municipios, pues se tiene un tope que son 9.400.000 para reparación de vivienda y 14.600.000 para construcción de vivienda nueva. Esos son los topes que en este momento existen. Ahora, no se garantiza que los 5 proyectos que se escojan se van a cofinanciar, porque si no cumplen los requisitos o no tiene la viabilidad técnica financiera, pues no se puede cofinanciar. Lo que se le está pidiendo a los municipios para ordenar la presentación de proyectos y a los departamentos es que en total, dentro de las 5 modalidades, se presenten 5 proyectos. ¿Sí? O sea, serán 10 por todo, por departamento. ¿Cómo? ¿Serán 10? ¿Serán 10? 5 municipios. Ah, no. Ahora, depende del municipio. 5 por municipio. Un municipio presenta 5, pueden ser, si quiere presentar 5 proyectos de vivienda rural, presenta 5, si puede presentar 5 proyectos productivos o 3 productivos y 2 de empleo rural temporal, lo importante es que sean 5 en total. Y a nivel departamental también son 5. ¿Cuáles son los del departamento? Los del departamento son proyectos productivos, acceso a tierra o riego y drenaje. Dentro de esas 3 modalidades puede presentar 5 proyectos en total. 4.000 salarios mínimos en... ¿Cómo? 4.000 salarios mínimos en municipales. Cuando es riego, cuando son proyectos productivos son 4.000 salarios mínimos legales que corresponden a 2.460 millones de pesos por proyecto, porque se entiende que los proyectos departamentales son mucho más grandes, tienen una mayor escala y por eso se ha establecido ese tipo de financiación o cofinanciación. Doctor, pero no entendí una cosa. Usted dice que si no cumplen los requisitos, entonces no se aprueban y el municipio o el departamento pierde ese tiempo. Sí. No tiene oportunidad de presentar. Sí, no, porque ya se han cumplido los plazos. Lo que sí se establece es que dentro de la presentación de los proyectos, o sea, para la aprobación de los proyectos, hay posibilidad de subsanar requisitos. O sea, dentro de ese plazo, la entidad que está calificando el proyecto dice, usted se le olvidó presentar el acta o se le olvidó presentar este requisito, entonces dentro de ese plazo de la aprobación de los proyectos se pueden subsanar requisitos para que el proyecto finalmente tenga aprobación y viabilidad. Doctor, y en el caso de que por la parte técnica, porque es que ha pasado en el Ministerio del Interior, en casi todos los ministerios no es lo mismo, hay plata, se puede entregar la plata, pero los municipios no saben hacer proyectos. Pero es que esto no es difícil. Yo fui presidente de Finagro durante 7 años. Por eso hemos dicho que la viabilidad técnica y financiera de los proyectos productivos la va a dar Finagro, porque el formulario de Finagro es un formulario bastante sencillo. A ver, no se les olvide, quiero aportar a lo que el gerente del Pacto Agrario manifestó. No se les olvide que estamos trabajando desde el 12 de septiembre y desde el 12 de septiembre en los municipios están acompañando los proyectos, trabajando en los proyectos. Ahora el gerente decía, es posible que haya más proyectos de lo que nosotros estamos esperando. Y el éxito de este ejercicio es precisamente ese. No es que los proyectos no se puedan desarrollar, no es que se siniestren. Y creemos, además porque todas las semanas estamos recorriendo 2, 3 regiones del país, que de acuerdo a lo que hemos visto, lo que va a haber es muchos proyectos. De modo que tengan la confianza y la seguridad de que esto lo que ha propiciado es una dinámica a nivel nacional que le va a permitir, como dijo el gerente, de una manera expedita, de una manera fácil, va a permitir a los municipios y a los departamentos acceder a unos proyectos con enfoque territorial que van a impactar el desarrollo de las regiones. Yo simplemente, para que ganen confianza de eso, para que no crean
que eso que aparece ahí son plazos que de la noche a la mañana aparecen y vamos a sorprender a los municipios y a los departamentos. No, ellos ya vienen trabajando en eso. Ministro, y digamos, ¿tienen algún estimado de cuántos proyectos se podrían presentar? Pues lo ha dicho el gerente, 5 por cada municipio Sí, pero y por departamento. por el país, Sí. y 92%. Hoy hay 650 CMR funcionando. Vale, que logremos llegar a los 1000, entonces se presentarían 5000 proyectos a nivel municipal y 32 por 5, por Dios, 10, 5 por 3, 15, 160 proyectos a nivel departamental. ¿Sí? O sea, es un volumen de proyectos muy grande, o sea que no van a faltar proyectos, van a sobrar proyectos. Lo que hay que tener es mucho cuidado en el cumplimiento de los requisitos para que los proyectos puedan ser cofinanciados.